¿Por qué el ser humano imaginaría un lugar tan horrible como el infierno? ¿Será que las injusticias de la vida nos llevaron a inventar un lugar de tormento eterno? Pues para los males que cometieron algunos, la muerte es poco castigo. ¿Es bíblica la creencia del infierno o solo es un ejemplo más de religiones que toman creencias que andan dando vueltas por allí? Es verdad que cuando imaginamos el infierno, lo más probable es que las imágenes que tengamos en mente hayan sido influenciadas por geniales obras de la literatura como ser La Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton. Sumado a esto, las magníficas ilustraciones del artista Doré o del mismo Salvador Dalí, que nos hicieron casi vivir ese lugar hediondo y retorcido que describieron como el infierno. Pero allí no comenzó la creencia del infierno, ni mucho menos, pues esto no es exclusivo de la cristiandad, aunque a decir verdad la mayoría de las creencias coinciden en que el infierno es básicamente el lugar donde se castiga a los malvados después de la muerte, aunque varían un poco en los detalles de la descripción de este lugar dependiendo de qué versión tomemos, pero lo cierto es que esta creencia es solo una de muchas, las cuales desde hace miles de años ya deleitaban la imaginación de los pueblos de la antigüedad y servían como invitación a portarse bien y a ayudar a los chicos a tomar la sopa. Por ejemplo, hace unos 2000 años antes del nacimiento de Jesús, los sumerios y los babilonios ya creían en un mundo subterráneo que llamaban el país sin retorno, como podemos verlo en los poemas que sobrevivieron de esas culturas y hoy se conocen como la epopeya de Gilgamesh y el descenso de Istar a los infiernos. Para los sumerios, el infierno era la morada de los muertos, algo así como una casa de oscuridad, de la cual nadie que ha entrado en ella puede salir. Y si te ganas por casualidad un pasaje allí, te estará esperando el jefe del infierno, un tipo llamado Nergal, el cual te recibe con un clamor horroroso. Para los antiguos egipcios, el infierno era un camino lleno de peligros terribles, monstruos espantosos, lagos de fuego, puertas por donde no se puede pasar a menos que se usen fórmulas mágicas, y un barquero siniestro cuya intención malvada hay que frustrar por medios mágicos, algo así como un videojuego. Sin embargo, lo más cómico del infierno egipcio, si hay algo cómico, es el hecho de que no importa lo malo que haya sido en tu vida, si aprendías los pasos burocráticos de los administradores infernales, podías zafar tranquilamente, sin necesidad de portarte bien. Era más como hacer un trámite en un ente público. Uno llega hasta allí, saca un número, toma asiento, hasta que te llamen. Pero los hindúes no están contentos con un solo infierno. Los hindúes tienen 21, a falta de uno. Se cuenta que allí los pecadores son devorados por bestias salvajes y serpientes, mientras los demonios te cocinan laboriosamente al mejor estilo Gordon Ramsay. También te mutilan, te atormentan de sed y de hambre, te hierven en aceite o te pulverizan en recipientes hechos de hierro o de piedra. Ese sí es un infierno jodido, ¿eh? Pero lo llamativo es que no todos los infiernos son lugares de fuego, pues en el zoroastrismo, religión de la cual algunos afirman que se copió el judaísmo, tienen un infierno. Sin embargo, este es un lugar frío y hediondo, donde se atormenta a las almas de los pecadores. Un detallito llamativo es que parece que en los infiernos antes mencionados, los afortunados, entre comillas, de caer ahí, no serán castigados eternamente, lo cual aquí entre nosotros es lo que suena más lógico, ¿verdad? O sea, fui un mal tipo, pago los años que fui malo y listo. ¿No sería esa la justicia? Bueno, en el caso de estos infiernos, eran lugares donde se purificaban las almas, para luego ser trasladadas en clase turística a otra región o estado. Algo muy parecido a la enseñanza católica del purgatorio. Ahora bien, ¿de dónde salió la versión infernal de
la cristiandad. La historia muestra que no es más que una maquillada a las versiones infernales de los griegos, etruscos y romanos. Por ejemplo, para los griegos su infierno era el inframundo o el Hades, el cual estaba regenteado por Hades justamente, el hermano de Zeus. Se cuenta que en este infierno también había cierta burocracia, lo más parecido a una repartición pública, pues debes darle una coima o soborno a un barquero llamado Caronte, el cual luego de que le untes la mano te llevará hasta el otro lado del río Estigia. Por ello, al morir los griegos, les colocaban una moneda en la boca del muerto para pagar el pasaje. Una vez allí, si los jueces te condenaban, ahí estabas frito, pues tenías que sufrir en el Tártaro. Estas creencias son muy similares a las de los etruscos, de quienes también se tomaron los romanos que los precedieron. De hecho, los romanos adoptaron el infierno etrusco y lo llamaron orco. No ese orco que ves en pantalla, sino este orco, o infierno, que es lo mismo. También tomaron de los griegos los mitos acerca de Hades, el rey del mundo subterráneo, y lo llamaron Orco o Plutón. Ahora bien, ¿cómo llega la creencia del infierno al dogma judeocristiano? Bueno, desde el siglo V a.C. en adelante, los judíos tuvieron mucho trato con los persas y los griegos, lo cual resultó en que fueran asimilando las ideas que aquellos tenían del más allá. Por ello, para el tiempo de Cristo, los judíos ya creían que los malos serían castigados en el Gehenna después de la muerte. Pero esto no era parte de las creencias judías originales. De hecho, la misma enciclopedia judaica deja en claro que en las escrituras hebreas no hay ninguna indicación de este concepto posterior del Gehenna, pues anterior a esta influencia no se tenía la creencia de que se castigue después de la muerte a un alma en un infierno de fuego, y de hecho el Gehenna no es el infierno sino un símbolo de destrucción. Además de que tanto en el judaísmo como en el cristianismo, los pecados, según por ejemplo el apóstol San Pablo, son borrados con la muerte, como ven allí en la cita bíblica en pantalla. Sin embargo, estas creencias se esparcieron por muchas sectas judías previas a la llegada de Jesús. Así se introdujo en el judaísmo la creencia de un infierno de fuego. A pesar de haber sido contemporáneo de estas enseñanzas, Jesús no predicó nunca acerca de un infierno. Por ello surge la pregunta entonces, ¿cuándo se introdujo en el cristianismo la creencia del infierno? Al parecer, 200 años después de la muerte de Jesús, comenzó a circular un libro apócrifo llamado Apocalipsis de Pedro, que no lo conoce ni la madre del que lo escribió. En fin, este mostraba que a las personas malas se les preparaba para un fuego inextinguible. Esta obra no bíblica, como muchas otras que se conocen como libros apócrifos, que al fin y al cabo son libros sin ninguna acreditación y lleno de supersticiones ridículas, aún así este libro logró influir en los padres del catolicismo, y estos introdujeron el concepto del tormento del infierno. Pero la realidad muestra que el concepto sobre el infierno no es bíblico, sino que al contrario. Esta doctrina provino de las religiones postdiluvianas de Mesopotamia y con el tiempo se asimiló en la doctrina de la cristiandad. Pero para no quedarse cortos, también le añadieron la creencia del sufrimiento purificador en el purgatorio, que se lo robaron a las religiones primitivas de Egipto y del Oriente, y también el limbo, que se tomó de la mitología griega, junto con las oraciones y ofrendas que se dan a favor de los muertos, que ya en aquel tiempo eran prácticas que llevaban a cabo los etruscos. Aunque fuera un invento, algunos se lo tomaron muy a pecho, como por ejemplo María I Tudor, quien fue la reina católica de Inglaterra de 1553 a 1558, recibió el apodo de María la Sanguinaria por quemar a casi 300 protestantes en la hoguera. Cuando se le criticó por ello, ella dijo sonriente: si las almas de los herejes van a arder eternamente en el infierno, no hay nada de malo en que yo imite la venganza divina y los mande a la hoguera aquí en la tierra también. De paso, le doy una manita a Dios. Bueno, eso lo agregué yo, no lo dijo María.
La creencia del infierno, más allá de ser antibíblica, plantea ciertas contradicciones morales. A ver si ustedes pueden ayudarme con esto. ¿No les parece que es exagerado el castigo eterno en el infierno? Pues la vida del ser humano es transitoria. ¿El castigo no debería ser igual de transitorio? Según la creencia católica extendida, el infierno está a cargo del diablo, quien por voluntad de Dios tortura a los impíos, ¿verdad? Pero, ¿por qué el diablo, si es enemigo de Dios, acepta gustoso estar a cargo del infierno siendo empleado de Dios? ¿Qué clase de rebelde es? No entiendo. Ya lo vas a entender. Además, ¿no dice la Biblia que el que ha muerto ha sido absuelto de sus pecados? Entonces, ¿por qué merece seguir siendo castigado? Parece coherente que el Dios que condenó a los israelitas por quemar a sus hijos a Baal ahora use el fuego para torturar a los pecadores. Estos cuestionamientos y más plantean contradicciones que solo se salvan diciendo que el infierno no es bíblico, sino un invento para asustar a la gente y obligarlas a portarse bien. Por ello, hoy prácticamente nadie ni ninguna religión lo toma en serio. Pero bueno, más allá de lo doctrinal, la idea es mostrar el origen de esta creencia que influyó durante tantos años en el dogma, el arte y la cultura occidental. Pero, como pasa siempre, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y muchas gracias.